oportuno este conversatorio. Para ello, hemos convocado a los profesores de la materia de Derecho Electoral en la Facultad de Derecho de la Universidad Nacional de Cuyo, a los profesores que estoy viendo acá en pantalla, Isabel Añelo, Alfredo Puebla, Matías Musuto, no lo veo, pero es posible que esté ya con nosotros, 3 profesores de la Universidad Nacional de Cuyo. Luego hemos invitado como invitadísimo más que especial al profesor Oscar Blando de la provincia de Santa Fe para contarnos sus experiencias y conocimientos respecto a la boleta única en Santa Fe, y luego al profesor de la Facultad de Derecho de la Universidad de Mendoza y también de Ciencias Políticas de la Universidad Nacional de Cuyo, Víctor Ibáñez, para que lleve a cabo los comentarios sobre la norma de boleta única que rige en la provincia de Mendoza. Como hemos hecho cada conversatorio, grabamos este material, luego lo vamos a poner a disposición de todos los estudiantes en las aulas virtuales, pero también a disposición de los disertantes, para que puedan utilizar este material para difundir todos los aspectos que aquí se conversen sobre estos temas. Les doy especialmente la bienvenida, especialmente el agradecimiento a todos los integrantes de las cátedras de Derecho Constitucional de las 2 universidades, porque gracias al trabajo en equipo es que se puede llevar a cabo este tipo de actividad. Quiero también especialmente recordar las reglas de este conversatorio. Como disponemos de 1 hora y queremos aprovechar y sacarle el jugo a nuestros expositores, es que les he pedido a los 3 profesores de la Cátedra de Derecho Electoral, a Isabel Añelo, Alfredo Puebla y a Matías Musuto, que utilicen aproximadamente 5 minutos cada uno para hacer la exposición del tema. Luego al profesor Oscar Blando, profesor invitado, como ya les decía, le vamos a llevar gancho a Oscar, entonces le vamos a pedir que se extienda un poquito más. Bueno, que él se fije si puede utilizar 15 minutos, tal vez algún minuto más, y de la misma manera al profesor Víctor Ibáñez, sobre todo para permitir luego las preguntas de nuestros asistentes. Esta es un poco la metodología, damos inicio de esta manera, y el agradecimiento, y le paso la palabra a 2 profesoras adscriptas, 3 profesoras adscriptas, que van a colaborar con este conversatorio: Antoniana Sabina, Maricel García Ojeda y María José Garzón. Muchas gracias a las 3 por la tarea que llevan a cabo en este conversatorio y también en conversatorios anteriores. Así que adelante, profesoras. Bueno, muchísimas gracias, Gaby. A mí me toca presentar al doctor Alfredo Puebla, es profesor asociado de la Cátedra de Derecho Político, turno tarde, titular de Derecho Electoral Argentino de la Facultad de Derecho de la Universidad Nacional de Cuyo, profesor de posgrado en la Diplomatura de Derecho Electoral de la Universidad Austral, miembro de la Asociación Argentina de Profesores de Derecho y Ciencias Políticas y miembro fundador del Foro Federal de Organismos Electorales Provinciales. Doctor Puebla, bienvenido, lo escuchamos. Buenas tardes, muchas gracias Gabriela por la invitación y voy a ir directamente a la temática. Voy a agradecer primero a los alumnos de la Facultad de Derecho de Córdoba que nos están escuchando, gracias a que hizo una gestión su profesor de la Cátedra de Derecho Electoral y en consecuencia, bueno, tenemos gente de otra provincia también participando de esto. Los temas que voy a tratar yo son 3 temitas puntuales relacionados con la boleta única. No quiero entrar en una conversación respecto a las características generales, ya que se van a encargar cada uno en particular de hablar de la boleta única de Santa Fe, de Mendoza y de Córdoba. Y los temas puntuales a los que yo voy a hacer alusión es el voto de los procesados no condenados, el tema de los costos en una elección, ya sea tradicional o en una elección con boleta única, y el tema de los fiscales de los partidos políticos, o la realidad de los fiscales de los partidos políticos. Vamos al primer tema, el tema del voto de los procesados no condenados. La ley 8619 del año 2013 introdujo esta figura
a través de la incorporación del artículo 4 bis en la ley 2551. Lo cierto es que desde el 2013 hasta la fecha nunca han votado los procesados no condenados en las categorías de candidatos provinciales. Esto ha llevado a que ya haya habido 2 pedidos de informe de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, y creo que si seguimos en esta situación, pronto va a haber una sanción por parte de la Corte, ya que costó mucho de que se incorporara la figura en la ley para que después de casi 10 años no hayamos hecho realidad este tema. Los únicos procesados no condenados que han votado son los que lo han hecho a través de las elecciones nacionales. Pero aún en las elecciones nacionales simultáneas con la provincia, votan en lo concerniente a las categorías de cargos públicos electivos nacionales y no en la categoría de los cargos públicos electivos provinciales. O sea que Mendoza está frente a una falla, a una falta de activar un derecho que está reconocido. Pero ¿cuál es la realidad? ¿Qué es lo que lleva a este tema? Recordemos que Mendoza tiene habilitados tanto en ámbito nacional, provincial como municipal 36 partidos. Lo cierto es que nunca han competido los 36 partidos. Lo máximo que ha competido la provincia son un total de 18 partidos y últimamente no supera los 7 u 8 partidos. Pero si tomamos la realidad de 7 partidos y de esos 7 partidos, 4 intentan resolver su problema de internas con 2 líneas por partido, tenemos un total de 11 variantes a competir, multiplicado por 18 variantes que son los departamentos. Esto nos llevaría a tener que armar un cuarto oscuro de 198 boletas en cada unidad penitenciaria. Ese es el gran problema que tiene la materialización del voto a través del sistema tradicional o el que hasta ahora ha tenido Mendoza. ¿Qué es lo que aporta el sistema de boleta única? Transforma a esa realidad en 18 variables, nada más, ya que cada boleta involucraría la totalidad de los candidatos de 18 departamentos, y armar un cuarto oscuro de 18 boletas por unidad penitenciaria siempre es mucho más fácil que armar un cuarto oscuro con 198 boletas. Que esto nos traería como consecuencia el cumplir con la norma y evitar una sanción por parte de la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Ese es un primer aspecto. Voy a hacerlo lo más rápido posible, así me ajusto a los 5 minutos. El tema costos. En cuanto al tema costos, muchos por ahí dicen la boleta única es más barata o permite gastar menos al Estado provincial. Esto es una verdad a media. Si nosotros tomamos que el Estado provincial se viene haciendo cargo del gasto de la boleta tradicional y que en la boleta tradicional le entrega a cada partido político el equivalente a un padrón por territorio en el que compite, y tenemos 10, 11 partidos compitiendo, tendríamos que entregar 11 padrones, que en realidad no les da la boleta, sino que les da un monto, les fija un monto. Ese monto cubre más o menos 3/4 partes o 4/5 partes del valor real que tienen las imprentas o que le ponen las imprentas a los partidos políticos. Y la otra parte la cubre el partido político. Si el gasto se hace cargo del Estado y hace una boleta única, a lo sumo tendrá que imprimir un padrón y un cuarto para cubrir toda la provincia. Ahí sí, visto desde este punto de vista, el costo es mucho menor. Pero una elección no es solo eso. El costo de una elección no es solo el valor de la boleta. Si Mendoza quiere instrumentar la boleta única, tiene que pensar inmediatamente en hacer elecciones por separado. Hacer elecciones por separado significa tener que asumir el costo de la totalidad de la elección. Para que ustedes tengan en cuenta qué significa esto, yo me he tomado
el trabajo de hacer algunos cálculos en función de lo que recopilé a través de mis años como secretario electoral. Y esto me llevó a ver que el costo en el año 2019, sin tener en cuenta el pago que había que hacerle a Correo Argentino por el despliegue y repliegue de las urnas y por el pago de las autoridades de mesa, sin tener en cuenta el costo de la compra de los insumos para la elección, y sin tener en cuenta los gastos de propaganda de radio y televisión, en el año 2019 representaba 67.443.000 pesos. A un dólar a un dólar que varía 46 pesos argentinos, esto se transformaba en 1.466.152 dólares. Si hoy día Mendoza tuviese que hacer una elección, teniendo en cuenta que no están computados los gastos que ya hice mención, tendría que estar pensando en destinar para las elecciones 293.230 millones de pesos para poder llevar a cabo una elección. Entonces, la elección separada de la nación hay que entenderla en un todo. No es el tema de la boleta única tan fácil de implementar. No es llegar e implementarla. Tenemos que tener en cuenta estos problemas, y no se nos tiene que escapar. A estos 293 millones hay que sumarle los otros costos de los que yo le hablé, que pueden llegar a generar un costo de 100 millones más. Entonces podríamos estar hablando en 393 millones de pesos. Por último, y ya para cerrar lo mío, hablemos del tema partidos chicos, que no es solo tema de los partidos chicos, hoy también es un problema de los partidos grandes, y es lo referente a los fiscales. La boleta única lleva o tiene como consecuencia solucionar un problema que es el de los fiscales. Porque, y esto lo notaban antiguamente más los partidos chicos, porque por ahí no lograban tener la cantidad de fiscales suficientes para evitar que les robaran las boletas en las mesas, para poder tener un representante en cada una de las mesas y evitar así el robo de boletas. Con la boleta única, el que maneja la boleta es el presidente de mesa y el vicepresidente de mesa. En consecuencia, el robo de boletas prácticamente desaparece. Es más, tanto los partidos grandes como los partidos chicos ya no necesitarían tener un fiscal en cada mesa. Podrían estar rotando, porque el gran problema de los fiscales es que tienen que estar 12 y 14 horas en la mesa. Y cada vez hay menos gente dispuesta, por más cariño que le tenga un partido político, a estar 14 horas metido en el día de la elección a disposición del partido político. Entonces, con la boleta única se facilita una especie de rotación dentro de la escuela con menos cantidad de fiscales que mesas existentes, pero que al ir rotando los fiscales pueden ir controlando el funcionamiento de la mesa. Lo que sí, bajo ningún aspecto deben dejar de tener, es un fiscal en cada escrutinio que se hace en cada mesa. Pero ya ahí sería conseguir gente para tenerlo 1 hora, 2 horas, que es en el momento del cierre del acto electoral, que es cuando se practica el escrutinio provisorio. No es lo mismo pedirle estar 2 horas atento y viendo cómo se hace el escrutinio, que estar 12 o 14 horas en una escuela. Esto es lo que quería transmitirle relacionado con el tema de boleta única y ajustado a los tiempos que tengo. Muchas gracias. Excelente, Alfredo, muchísimas gracias. Muy, muy interesante, excelente. Seguimos la presentación a cargo de Antonella, María José, Maricel. ¿Qué tal? Buenas tardes a todos. Ahora continuamos con la exposición de la profesora Isabel Agnello, quien es magíster en Responsabilidad Social y Desarrollo Sostenible, especialista en asesoramiento jurídico del Estado,
especialista en docencia universitaria, profesora titular en Ciencias Económicas, profesora en Derecho Político. Actualmente se desarrolla como consejera y apoderada de Derecho por decanato y profesores en estas elecciones de la UNCUYO. Se ha desempeñado como asesora de la vicegobernación. Al presente es asesora de la Cámara de Diputados de la provincia. Y al día de la fecha, la profesora Agnello va a disertar sobre el voto nulo en la boleta única. La escuchamos, profesora. ¿Cómo les va? Buenas tardes. Yo no sé si me ven porque por alguna razón estoy sin cámara. No sé si alcanzan a... sigue Matías Musuto y yo vuelvo a ingresar, si te parece. Sí, Isabel, perfecto, ningún problema. Claro, voy a volver a ingresar. Perfecto, Isabel. Entonces sigue el profesor Matías, Musuto. muchísimas gracias. No, me voy a borrar, Lo presentan entonces el profesor Musuto y estoy a la espera de que ingrese de nuevo la profesora Agnello. Perfecto. Bueno, buenas tardes a todos. Gracias, doctora. Vamos a presentar al doctor Matías Musuto. Él es abogado, es profesor de Derecho Político y de Sociología del Derecho por la Facultad de Derecho de la Universidad Nacional de Cuyo. Doctor, lo escuchamos. Bueno, muy buenas tardes. Muchas gracias por la invitación. Un gusto compartir con los estudiantes que nos están escuchando y viendo, y también con los colegas acá presentes, que por supuesto siempre es muy bueno encontrarse e intercambiar ideas. Como tenemos muy poco tiempo, voy a tratar de ver si puedo presentar un PowerPoint de 3 diapositivas para ceñirme un poquito a eso y no irme. Así que vamos a presentar ahí. Matías, ese material te lo vamos a pedir también si pudieras ponerlo a disposición de las cátedras. Sí, por supuesto. Todavía no lo vemos, pero presumo que Ahí estoy. estará en proceso. Está en proceso. A ver ahí. Todavía no, ahora sí, ahí se está presentando. Perfecto. Bueno, acá agradezco también a Alfredo, que me ha precedido y siempre es un gusto escucharlo. Más o menos lo que nos habíamos puesto en el tiempo que teníamos era dividirnos algunas cuestiones. Acá un poco preguntarnos sobre los antecedentes de la boleta única. La mayoría de los autores coincide que, bueno, tiene como antecedente directo las elecciones australianas del año 1858, algunos precisan que era 1856, pero lo cierto es que en ese momento lo que se buscaba era una modificación en el modo de emitir el sufragio que fuese un salto, digamos, de calidad institucional respecto de lo que había. En esta primera votación en la que se utilizó, también se puso en marcha el voto secreto en ese momento, y sobre todo la idea de limitar los episodios de manipulación. Por eso esta innovación de concentrar toda la oferta en una sola boleta, conocida como boleta australiana justamente por esto, la gran novedad que traía era que además de que concentraba todo en un solo instrumento de votación, era que el Estado se hacía responsable de la impresión y la distribución de las boletas, tal cual como decía Alfredo previamente. Luego en Estados Unidos se utilizó por primera vez en el año 1888 en las elecciones estaduales de Nueva York y Massachusetts. De ahí se fue incorporando a otros estados a lo largo del siglo XX. En el caso de Latinoamérica también se fue incorporando paulatinamente, la mayoría de los países latinoamericanos la promueven y la sostienen con distintas variantes, ¿no? Bueno, Chile, Costa Rica, Chile año 58, Costa Rica otro tanto, México, Perú, Paraguay y Bolivia. Brasil antes del voto electrónico también utilizaba la boleta única de votación. Algunas características que seguramente van a ser repetitivas respecto de lo que vamos a ir compartiendo. Yo elegí algunas, quizás las principales. Esto de garantizar adecuadamente el derecho a elegir y ser elegido,
por la oferta y la claridad y diríamos, toda la oferta completa, limitar la posibilidad de utilizar la boleta oficial para intercambio de favores, por votos, por ejemplo, la práctica del voto cadena, entre otras. Ordenar simplificadamente la oferta electoral para que el elector la tenga bien prolija en un solo instrumento. Y fundamentalmente esta obligación que pasa a ser del Estado de imprimir y distribuir las boletas, lo que garantiza también una mayor transparencia y una menor manipulación de parte de los partidos políticos. Yo me centré, entre otros antecedentes, porque sé que está Oscar Blanco y que por supuesto nos va a compartir también el sistema de Santa Fe, y siempre tomamos como antecedentes provinciales Santa Fe y Córdoba. Entonces también ver un poquito cómo surgió la boleta única en Córdoba. En las elecciones del año 2007, que fueron bastante llamativas en varios puntos del país, en Córdoba no fue la excepción, y en este caso disputaban el cargo de gobernador Schiaretti y juez, y la diferencia porcentual termina ganando Schiaretti por 1.13 puntos porcentuales. O sea, sobre un total de 1.707.522 votantes, hubo una diferencia de 27.000 votos. O sea, muy, muy ajustado. Esto generó, por supuesto, una serie de reacciones, de denuncias de fraude, de cuestionamientos, de desconfianza, y entonces el resultado se pudo confirmar casi un mes después, por la diferencia tan escasa, y esto generó toda una reacción social también, una demanda social muy fuerte de modificar el sistema tradicional de votación. Por eso lo que se hizo a partir de esto fue ir hacia una comisión que estaba integrada por diversos especialistas, y finalmente esto terminó en la reforma del Código Electoral de la provincia de Córdoba, incorporando la boleta única que tiene, digamos, en la boleta nuestra, mendocina, aprobada hace poco, muchísimas similitudes, excepto, digamos, diríamos, en su armado. Acá hay un modelito de la boleta cordobesa, entre las columnas y las filas son diferentes en cuanto a la disposición, pero en cuanto a la regulación es prácticamente muy similar a la que tiene Córdoba, ¿sí? Y finalmente, para terminar, ¿cómo? ¿No se vio? Ah, pensé que ¿se ve la boleta ahí? No está pasando tu PowerPoint. No está bien, pasando. perfecto. No te queríamos interrumpir, pero no está pasando. Ahora sí. Bueno, ahora sí. Bueno, ahí tenemos la boleta. Digamos que es una boleta, es la última que se utilizó en el 2019. Y acá teníamos, yo había puesto un videito muy cortito de 1 minuto, pero bueno, si no se alcanza a ver en completo, no lo vamos a poder compartir, Sí, después lo va a estar el material. Fíjate si lo compartís, incluso Sí. poniendo en tu compu, ponelo en modo de presentación. Si te fijas en la parte superior, está ahora en modo presentación, pero no sé si se alcanza a ver. Ahí, Alfredo, ¿se ve? ¿Se ve? Se ve la Con el boleta, pero algo que será el comienzo. A ver, voy a intentar reproducirlo, el video, y con esto cerramos la intervención para no demorar más. Matías, dale. Veamos a ver si se puede ver. ¿Cómo se utiliza la boleta única? La boleta única presenta 7 casilleros en las localidades en las que se elige autoridades provinciales y municipales o comunales. Cada casillero corresponde a lista completa: gobernador y vice, legislador por distrito único, legislador departamental, tribunal de cuentas provincial, intendente y concejales y tribunal de cuentas municipal. En los pueblos y ciudades donde no eligen sus autoridades locales, la boleta tendrá solo los primeros 5 casilleros. Para votar, podés hacer una cruz, un círculo o un garabato en los casilleros de tu preferencia. La primera columna de la izquierda solo se debe marcar si querés votar a una lista completa. Si querés cortar boleta, no tenés que marcar la primera columna. Tenés que pasar a la segunda columna y marcar el casillero para elegir gobernador.
Esto te habilita a que puedas marcar las otras opciones, si no los votos quedarán en blanco. Así deberías votar si querés seleccionar opciones de distintos partidos. Atención, si marcas la lista completa y algún casillero de otra sección, se anula esa sección, pero se considera válido el resto de la lista. Y si marcas 2 o más casilleros de una columna, ese tramo queda anulado, pero no el voto de las demás columnas. Te recomendamos que analices el diseño y ubiques los casilleros que vayas a elegir. Así se reflejará de manera correcta tu voto. Bueno, muy bien. Eso es por mi parte, creo que he cumplido con el tiempo. La idea de lo de Córdoba era mostrar, inclusive con tonada cordobesa, la descripción de cómo aplican ellos su boleta, que tiene muchísimas similitudes con la nuestra. Bueno, muchas gracias. Muchas gracias, Matías, muchas gracias. Y te vamos a pedir después ese video para verlo completo nosotros, así que luego te lo pedimos. Muchísimas gracias, Matías, gracias por ajustarte al tiempo. Seguimos con las presentaciones porque Isabel ya está visible. Adelante. Buenas tardes, muchísimas gracias por la generosidad de la invitación, Gabriela. Muchísimas gracias a ustedes. Disculpen, me había quedado sin cámara, pero brevemente les cuento. Yo he elegido la temática del voto nulo en la boleta única electoral. Si pudiera, les comparto 2 guías nada más que he preparado. Sí, Isabel, por supuesto. No sé si están viendo, Gaby. Ahí se está empezando a presentar. Ahí sí, Isabel. Bien. ¿Qué tema estoy observando acá? Bueno, cuando nosotros hablamos del derecho electoral, de los derechos políticos, la verdad que son derechos humanos fundamentales. Y como nos dice bien el artículo 37 de la Constitución Nacional, el sufragio es secreto, es libre, es igual, es obligatorio, es universal. Y en nuestro país sabemos que quienes ejercitan este derecho son las y los ciudadanos desde los 16 años que están habilitados por nuestra legislación electoral. Pero, ¿cómo se manifiesta este derecho? ¿Cómo se sufraga? ¿Cuál es la forma? Es por medio del voto, por medio de la boleta del voto, porque en nuestro sistema tenemos la boleta papel, que ustedes conocen, que es hasta lo que venimos votando hasta ahora. Vamos a seguir con la boleta papel, pero con otro diseño. En lugar de múltiples boletas, vamos a unificar todo en una sola boleta. Y bueno, ya están los casos de la boleta electrónica, que es lo supuesto que ha utilizado Cava, que ha utilizado Salta. Pero acá, entonces, nosotros nos vamos a encontrar, para ser también sintética, con las situaciones que se pueden presentar debido a esta nueva estructura con la que va a encontrarse un ciudadano al momento de votar. Para el Código Nacional Electoral, todavía consistente en el sistema de boleta extendida, de boleta, como le llamamos también, de boleta sábana, ¿cuáles son los votos nulos? Bueno, cuando estamos en presencia de una boleta que es no oficializada, o con papel de cualquier color, con inscripciones, imágenes de cualquier naturaleza, una boleta que está oficializada, pero que contenga inscripciones o leyendas que no permitan salvarla, mediante 2 o más boletas de distinto partido para la misma categoría de candidatos, una boleta oficializada que por destrucción parcial, defecto o tachadura no contenga por lo menos el nombre, el partido y la categoría de candidatos a elegir. Y también cuando en el sobre que se entregue y que se va a colocar en la urna, sean incluidos objetos extraños a la misma. Pero ahora, ¿con qué nos vamos a encontrar en el caso de la boleta única electoral? Y conforme a la legislación mendocina, a la flamante legislación mendocina, la ley 9.375, en el artículo 14 de la misma, incorpora el artículo 46 ter,
a nuestro Código Electoral Provincial, que es la Ley 2551. Y nos va a decir entonces que cuáles son estos votos nulos. Cuando estemos en el supuesto de que esté marcada más de una opción electoral de distintas agrupaciones políticas y, como bien lo decía recién en el video que había expuesto el profe Musuto, se limita la nulidad a la categoría en que se ha producido la repetición de opciones del elector. El supuesto de marcar lista completa y también marcar otras categorías de la misma agrupación va a generar también la nulidad. El supuesto de escribir el nombre o la firma o datos del elector o electora, cuando se trate de boletas únicas no entregadas por las autoridades de mesa, cuando se hubiese en la boleta roto alguna de las partes y que esto impida establecer cuál ha sido la opción electoral, cuando se hayan realizado agregados de nombres de organizaciones políticas, de listas, etcétera, cuando aparezcan frases, expresiones o signos ajenos al proceso electoral. La realidad es que nos vamos a encontrar con otras situaciones, porque lo normal era antes entrar al cuarto oscuro solamente a buscar la boleta con el sobre en la mano que íbamos, y la boleta que íbamos a seleccionar la introducíamos en el sobre, y si no queríamos no introducíamos nada y dejábamos ese voto como voto en blanco. Pero ¿qué es lo que vamos a tener que hacer ahora? Entrar a este cuarto electoral que tiene características especiales, obviamente, con una lapicera en la mano. Y esta boleta que nos van a entregar, que va a ser única, donde vamos a tener desplegada toda la oferta electoral, vamos a tener que marcar nuestra opción sin equívocos. Y el tema surge acá si nos equivocamos. Si queremos marcar por un lado la lista completa de tal partido político, pero después sucede que me gusta algún candidato aparte y lo quiero marcar también. Si yo hago estas marcas, se va a producir un voto nulo. Hay un antecedente, acá lo marca el artículo 14 de la ley 175, artículo 46 de la ley 51, en este caso vamos a tener nulo. Pero hay un antecedente que es la provincia de Córdoba, un antecedente jurisprudencial, sobre las dudas que van a producir a partir de esta situación. Les voy a contar brevemente cuál es el antecedente. Resolvió el Tribunal ad hoc en el año 2019. La presentación fue realizada por Luis Juez y otros políticos, pero el dato que yo estoy poniendo aquí en la filmina es solamente el relativo a la resolución que el tribunal le realizó al doctor Luis Juez. ¿Qué es lo que cuestiona en ese momento, en lo que eran las elecciones provinciales de Córdoba? Cuestiona el diseño de la boleta de sufragio. En Córdoba le llaman bus. Y ¿qué es lo que nos decía, qué es lo que pide él al tribunal que interprete? Él solicita una resolución interpretativa a los fines del escrutinio. Porque ¿qué es lo que dice? Que se podía suceder que un elector o una electora, obviamente, señalara la lista completa de tal partido político porque le parecía bien la elección, le parecía bien la gestión. Pero a su vez le gustaba y consideraba conveniente elegir en un cargo determinado a otro representante. Por ejemplo, el caso de la Intendencia de Córdoba, donde Luis Juez era candidato y y qué sucedía si lo elegían a él también y habían votado en el caso de una lista completa. Entonces él solicita que se interprete a los fines del escrutinio si esto es una cuestión que induce a error al elector o es correcta como está arreglado. ¿Y qué es lo que le resuelve el tribunal? El tribunal rechaza la petición porque dice que se va a producir un doble voto por candidatura. Y esto está prohibido. Recién también lo decía este videíto que nos acompaña el profesor Musuto. Es decir, que en este caso está claro el voto nulo y no puede haber un voto válido si hay más de un tramo
que tiene más de una marca. Ahora, el tema es muy interesante, el tema está abierto a debate, sin duda alguna que se van a presentar estos casos porque estamos en presencia de algo novedoso. Por lo tanto, para ir concluyendo, para mí la boleta única es un avance democrático extraordinario, tiene ventajas de transparencia fundamentales, pero en la práctica tenemos que ser muy prudentes al considerar los votos recurridos como voto nulo cuando se den estas situaciones de dudas o porque se marcó por error o desconocimiento, que se van a plantear mucho. Pero bueno, yo creo que estamos en un muy buen camino con la sanción de la boleta única. En esto también Mendoza se suma al ejemplo, que estamos hablando de Córdoba, de Santa Fe, del resto de las otras provincias que lo han incorporado de alguna manera, como es el caso de la boleta única electrónica, como es en el caso de Salta y de Cava cuando lo realizaron. Entonces, creo que tenemos que continuar dando los pasos necesarios hacia la construcción de una participación política amplia, igualitaria, inclusiva y que garantice una paz social sostenible. Muchísimas gracias. Excelente, Isabel, muchísimas gracias. Te vamos a pedir, igual que a Matías, el PowerPoint para ponerlo a disposición de nuestros estudiantes en nuestras aulas virtuales. Y le agrego a tus consideraciones finales que también Mendoza le va a servir a la Nación en la discusión que están dando ahora en el Congreso. Seguimos ahora con nuestro invitado de Santa Fe. Adelante la presentación de Oscar, por favor. Bueno, gracias, Gabriela. Vamos a presentar ahora al doctor Oscar Blando. El doctor Oscar Blando es abogado, es doctor en Derecho, es profesor de grado de Derecho Político, es profesor de posgrado en Derecho Constitucional, profundizado y parlamentario. Es director de la Diplomatura en Derecho Electoral y Político en la Facultad de Derecho de la Universidad Nacional de Rosario y exdirector de Reforma Política y Constitucional de la provincia de Santa Fe. Doctor Blando, bienvenido, lo escuchamos. Oscar está silenciado, ahora sí. Me quería silenciar y demasiado me silencié. Bueno, muchas gracias por la presentación, muchas gracias, Gabriela, por la invitación, también a todos los colegas, algunos de los cuales hemos compartido espacios académicos comunes. Así que es un placer para mí estar con ustedes. Y yo no he traído PowerPoint, tengo tantos PowerPoint que, y muy largos, por cierto, porque lo que quería, porque me imaginaba que yo no les iba a contar cómo es la boleta única, ustedes conocen, la han aprobado en Mendoza. Yo lo que quería era hacer algunos apuntes, por un lado conceptuales, digamos, académicos, pero por el otro lado algo que pudiera aportar en tanto y en cuanto es el último cargo que me han señalado, que es soy ex, ¿no? Por eso parece que soy actualmente, ¿no? He sido director de Reforma Política y Constitucional de Santa Fe, por lo tanto he tenido a cargo la implementación de la boleta única desde el 2011 a el 2019. Es decir, Santa Fe hace más de una década que ha implementado la boleta única de papel. De hecho, fue la primera, más allá que Córdoba efectivamente dictó su norma primero. Lo inicial, lo que yo quería decir desde lo conceptual, era que un sistema de votación como es la boleta única, es parte de un sistema electoral. No es el sistema electoral. Es una dimensión del sistema electoral. Porque yo creo que esto, y como decía María Gabriela, está el debate nacional en el medio, y por lo que se escuchan muchos errores que confunden el debate, no se sabe bien qué se está debatiendo a veces de tanta confusión.
Entonces, el instrumento, el sistema de votación es una parte del sistema electoral. Por lo menos un sistema electoral tiene 4 niveles de análisis o dimensiones. Uno es el tamaño de las circunscripciones, ¿no? Uninominales, plurinominales, etc. Otro, el formato de las listas. Si son las listas cerradas y bloqueadas, como tenemos nosotros, o las listas son abiertas, como tienen en otros sistemas. El sistema de votación, propiamente dicho, boletas partidarias, boleta única de papel, boleta voto electrónico en sus distintas variantes. Y por fin, lo que suele denominarse como sistema electoral en sentido estricto es la conversión de votos en escaños. El sistema electoral esencialmente tiene en cuenta este aspecto. Por lo tanto, ese nivel, el sistema de votación, no va a solucionar todos los problemas de un sistema electoral, porque si no se le pide a la boleta única soluciones que no puede dar. Y para dar un ejemplo y entrar en los debates actuales, yo he escuchado decir erróneamente que la boleta única viene a terminar con la llamada boleta sábana, que aclaro, boleta sábana vertical, normalmente se establece. Digo, esto no es cierto. Las listas bloqueadas y cerradas van a ser, porque son ley en Argentina, van a ser tanto para boleta única con papel o con boleta única con boleta única de papel. Es decir, con ambos sistemas las listas van a ser bloqueadas y cerradas. Ahora bien, sí puede haber diferencias según el diseño de boleta única, Córdoba y Santa Fe, porque ahí sí el sistema santafesino, a diferencia del cordobés, es una boleta única por categoría. Es decir, en una misma boleta aparecen todas las opciones electorales de la misma categoría. Por lo tanto, nosotros en Santa Fe tenemos 5, y se votan todas a la vez, 5 categorías: gobernador, senadores provinciales, diputados provinciales, intendentes, concejales, o eventualmente comisiones comunales, etc. Se vota por categoría, hay una boleta única por categoría. En esa categoría están todas las, como nos traje el Power, a ver si se ve o no se ve. La verdad que hacer esto teniendo el tanto Power, pero bueno, digamos, esta es la boleta. Se ve, Oscar, se ve. La boleta, esta era una boleta concejales con muchas en primarias. Bueno, ahí está la característica que tiene la boleta única santafesina. Y me parece que esto es importante señalarlo, porque cuando se encaran reformas políticas, las reformas tienen que pensarse antes cómo se hace y responder a determinadas preguntas. No hacer reformas y después decir, bueno, nos equivocamos, debiéramos haber previsto esto. Creo que es al revés. Digo, también por el debate nacional. Cuando se hacen reformas de tipo político electoral, tenemos que preguntarnos qué queremos reformar. Y esto responde al tema, ¿qué es lo que no funciona? Esto es lo que no funciona y esto es lo que queremos reformar. Segundo, ¿cómo vamos a hacer la reforma? Es decir, ¿cuál es el instrumento, cuál es la herramienta que nosotros elegimos para modificar esa situación? Tercero, ¿para qué? Es decir, ¿qué queremos mejorar en definitiva? ¿Y cómo lo vamos a hacer? Y por último, no dejar de lado también lo que se llaman las consecuencias no queridas de una reforma. Una reforma electoral, una reforma política, impacta, y más en una reforma electoral, ¿no? Si modificamos algo, impactan las demás dimensiones a las que yo hacía referencia. Y esto lo tenemos que tener en claro. Y voy a dar un ejemplo pertinente para el caso de Córdoba y de Mendoza, digamos. Consecuencias no queridas.
muchas veces se dice, bueno, nosotros elegimos una u otra de los diseños de boleta única. Si nosotros elegimos el diseño cordobés mendocino, donde existe la posibilidad de una lista, de elección de una opción de lista completa, obviamente esta posibilidad reafirma la idea de gobernabilidad, digamos, en la representación política. Es decir, de otorgarle normalmente al gobernador, en este caso, se supone mayoría suficiente para gobernar. En el caso de Santa Fe, y no es una cuestión de laboratorio, la división de boletas por categoría favorece lo que se denomina el voto cruzado. Esto es, que se pueda votar al gobernador por un partido o alianza y a los legisladores, sobre todo, de otro color político. Y digo que esto no es laboratorio porque Santa Fe le ha pasado, y lo pasa. En el caso del 2011, cuando gobernó el doctor Antonio Bonfatti, tenía las dos. Nosotros tenemos bicameral, como ustedes, no tenemos reforma constitucional, como ustedes. Digamos, tenemos bicameralidad y las dos cámaras eran opositoras al gobierno del Frente Progresista. En el gobierno último del ingeniero Lipschitz lo mismo, había una, y actualmente el gobernador Perotti tiene la Cámara de Diputados con mayoría opositora, porque nuestro sistema establece que de los 50 diputados el que gana se lleva 28, la mayoría importante. Entonces, digo, estas cosas tenemos que tenerlas claras cuando nos referimos a reformas electorales y más, en este caso, de los instrumentos de votación. ¿Qué es lo principal de la boleta única? Lo principal de la boleta única me parece que es la integralidad de la oferta electoral. Es decir, en esa boleta, que ya no son los partidos, sino el Estado el que diseña, imprime y distribuye a todas las mesas de una provincia, en este caso, las boletas únicas. En esa boleta están todos. El elector sabe que va a encontrar a todos los partidos o alianzas, que nadie le va a robar la boleta. Y el candidato, los candidatos, los partidos saben que su opción va a estar a disposición del elector. Por lo tanto, esto garantiza el derecho constitucional de elegir y ser elegido en plenitud. Esta es una garantía. La boleta única expresa también la garantía en la competencia electoral. Es decir, todos los competidores lo hacen en igualdad de condiciones. Igual logo, igual foto, si hay foto. He visto que Mendoza también ha incorporado la foto, otras no. Entonces, el logo del partido, el nombre, la foto, la identificación, es decir, no hay letras mayores y menores, igualdad en la competencia electoral. Me parece que esto es, esta equidad que plantea es fundamental, son notas características. De la misma manera, evita, ya lo dijeron, el robo de boleta, eventualmente el voto cadena, pero ya es un tema que mucho no se da en la realidad. Y además otorga, y esto es fundamental, autonomía, la mayor autonomía al ciudadano al votar. Y me parece que hay que pensar así la reforma. El sufragio es un derecho de los ciudadanos, no una opción de los gobernantes. Es un derecho que, en cuanto tenga la mayor transparencia y refleje y posibilite la reflexión de la manera más clara sus preferencias, que permitan estas preferencias, mejor ese instrumento de votación. Y la boleta única favorece esto, claramente. Desde luego que también soluciona
problemas de otras prácticas, como el tema de la impresión, más allá del costo, no costo, los negocios que se han hecho y se hacen con el tema de las boletas, con el tema de los padrones, etcétera, etcétera. Bien, dicho esto, ahora me voy a, para terminar, a ceñir un poco al tema que a lo mejor sirve a los fines del momento en que Mendoza está, que ese ya aprobó su boleta, empieza todo el proceso de su reglamentación y del debate de algunas cuestiones que ya están aprobadas. Yo lo que sugiero es pensar, o que se vaya pensando, y acá tiene mucho que ver o mucho que hacer la universidad, las organizaciones no gubernamentales y por supuesto los partidos políticos y por supuesto el Estado. El Ejecutivo, el Legislativo, obviamente el judicial. Me parece que hay dos temas que son centrales para que la cosa de la boleta única funcione bien. Uno es la capacitación e información pública. Sobre todo cuando es un nuevo, aparece como por primera vez. Por primera vez la sociedad todavía está pensando y reconoce la boleta partidaria. Por lo tanto, la información de cómo se vota, que es distinto a informar a quién se vota, sino cómo se vota, es fundamental. Y para esto hay que poner todo el aparato del Estado, todo el funcionamiento de las organizaciones gubernamentales, la universidad, etcétera, para informar a la ciudadanía. Miren, nosotros en Santa Fe lo hicimos con spot, con afiches en las calles. El Ministerio de Educación de Santa Fe, en la primera elección, sirvió a la enseñanza de la boleta única porque hizo, a través de la elección de los jóvenes, de las primarias y de la secundaria, una elección piloto. Se elegían a los próceres, a Belgrano, San Martín, a La Prida, no sé, recuerdo que había esos nombres, y fue fantástico porque los jóvenes terminaron enseñando a los padres cómo se votaba, porque todavía no habíamos votado ninguna vez. Esto se reproduce, la educación tiene un efecto reproductivo fundamental. Y por el otro lado, la capacitación a las autoridades de mesa. Esto es básico y central. Hay un nuevo sistema, ese sistema es más complejo a la hora de llenar la documentación esencialmente, las actas, los telegramas, etc. Todo esto necesita una capacitación y para eso necesita al Estado funcionando. Nosotros íbamos a recorrer toda la provincia. En esto nos sirvieron organizaciones no gubernamentales como CIPEC, por ejemplo. O la universidad, ni digamos, hicimos materiales en este sentido, que distribuíamos, es fundamental. Y lo último, diría, es necesario evaluar qué es lo que funciona y qué es lo que no funciona. Es decir, nosotros lo que hicimos desde el principio era evaluar qué pasaba con la boleta única. Lo primero que hicimos fue evaluar la percepción ciudadana y de las autoridades de mesa. En la primera elección y en las 2 o 3 elecciones siguientes, para saber qué pensaba la sociedad. Y realmente todos los ítems que nosotros señalábamos, la rapidez, la facilidad, la confiabilidad, todo esto resultó absolutamente mucho más afirmativo, valorado que el sistema de boleta partidaria. Lo mismo la percepción de las autoridades de mesa sobre cómo funcionaba el sistema, cómo se las había capacitado, etc. Y esto sugiere, nosotros lo hicimos, y acá vuelvo a hacer una muestra, significaba publicar, ¿no? Acá ven un libro que hicimos desde el gobierno de Santa Fe, con la universidad también, con CIPEC, etc. Democracia y boleta única. La normativa
y sobre todo esto que habíamos evaluado. Para retomar algo que ustedes dijeron y que tiene que ver con esto de la evaluación. ¿Qué pasó? La boleta única en general eleva el voto nulo, efectivamente, como aquí se dijo. Ahora, ¿por qué hay más voto nulo? Y aquí también hay mucha demagogia, improvisación, etcétera, porque decir, bueno, en realidad lo que se hace, el voto nulo aumenta porque no se sabe votar, otros dicen porque en definitiva hay voto bronca. Bueno, pero esto no está medido. Entonces, ¿qué hicimos nosotros? Antes de que la Secretaría Electoral, el juzgado electoral, el tribunal en Santa Fe, destruyera las boletas, como legalmente corresponden, después de la elección, lo que hicimos es, de los 19 departamentos, tomamos mesas, ciudades, pueblos, de distintos partidos, etcétera, y miramos las boletas nulas, los votos nulos, y vimos allí más de 23.000 boletas en primarias y en generales en 2011 y en 2013, es decir, en 4 elecciones. ¿Por qué había un mayor número de votos nulos? Y esto derribó algunos mitos. Bueno, por ejemplo, que está en este libro que acabo de mostrar. El 64% del voto nulo, que había sido un 4 o un 5%, es 64% de ese voto nulo era porque no se había hecho ninguna opción. Cuidado con esto, porque nosotros teníamos en la primera boleta un casillero del voto en blanco, que si no se marcaba nada, el voto en blanco, ese voto era nulo, porque había que, o por la afirmativa o por el voto en blanco, hacer una opción electoral. Evidentemente la ciudadanía acostumbrada al sistema de boleta partidaria, ¿qué es votar en blanco? Bueno, no votar nada, poner un papel en blanco, etc. Entonces, esto lo evaluamos y le propusimos a la legislatura que cambiara la boleta y eliminara, en base a esa evidencia, el casillero del voto en blanco. Ustedes no tienen casillero de voto en blanco, por lo que he visto allí en Mendoza. En principio digo, por la experiencia santafesina, es una buena opción. Desde luego hay que evaluarla también. Pero digo, esto se hizo en base a que, más allá de los voluntarismos, etcétera, haya un Estado que decida mirarse a sí mismo, saber si lo que se hizo estuvo bien, cuánto de eso está bien y cuánto estamos dispuestos a modificar, a cambiar. Por eso digo que la reglamentación que ahora viene debe tener en cuenta todas estas cuestiones en el caso de la provincia de Mendoza. Y aquí cierro, pues, para permitir las preguntas o las observaciones o las críticas. Agradezco mucho la invitación y los dejo con ustedes para lo que viene. Oscar, muchísimas gracias. Muy interesante tu exposición y te agradezco que nos hagas pensar a los mendocinos sobre estos elementos claves que has puntualizado. Más allá de las semejanzas o diferencias de nuestra legislación con la de ustedes, nos has dejado claro el que hay que educar, hay que informar, luego hay que medir, hay que evaluar. Es decir, nos has dejado claros que tenemos que ser serios, institucionalmente hablando, para que entonces realmente se produzcan cambios. Así que realmente un placer escucharte y llevamos muchos años transitando los caminos del derecho constitucional. Tengo varias obras tuyas sobre estos temas. Bueno, seguimos adelante con la presentación del profesor, último expositor de la tarde. ¿Quién presenta? El profesor Ibáñez. Bien, perfecto. Continuamos entonces con el doctor Ibáñez. Él es abogado, doctor en Ciencias Jurídicas y Sociales por la Universidad de Mendoza, profesor titular efectivo por concurso de Derecho Constitucional de la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales de la Universidad Nacional de Cuyo, profesor asociado de Derecho Constitucional en la Facultad de Ciencias Jurídicas y Sociales de la Universidad de Mendoza,
profesor titular de Derecho Constitucional de la Facultad de Ciencias Económicas y Jurídicas de la Universidad de la Aconcagua, miembro titular del Instituto Argentino de Estudios Constitucionales y Políticos de la Asociación Argentina de Derecho Constitucional y de la Asociación Argentina de Derecho Procesal Constitucional, profesor visitante de la Universidad de Messina, Turín y Bolonia. Actualmente se desempeña como ministro de Gobierno de la provincia de Mendoza. Le damos la palabra entonces al profesor Ibáñez. Bueno, muchísimas gracias Gabriela por la invitación, a todos los que están presentes, Oscar, como profesor, digamos, visitante en este caso por esta vía, te mando un gran abrazo. Bueno, algo han dicho todos, entonces me quiero ceñir al tiempo por dos razones y quiero ser en esto muy honesto. Primero, para dar paso a las preguntas, y segundo, yo le había informado a Gaby que 18:15 tengo reunión con el gobernador y por ende quiero sintetizar algunas cosas, pero me parece que se ha dicho mucho y muy bien respecto de esto. Algo que dijo Oscar y que yo lo aprovecho para reiterarlo, pero en muy cortito, ¿no? Yo siempre he estado convencido de que el éxito de los sistemas republicanos, como decía Alberti, depende del sistema electoral, que el sistema electoral es la llave de un gobierno representativo, esto lo dicen las bases, esto lo dice en su derecho público provincial. ¿Qué significa esto? Que fundamentalmente lo que ha dicho Oscar, la distinción en otros términos, pero entre el régimen electoral, el sistema electoral y lo que podemos llamar las herramientas electorales es fundamental cuando analizamos un tema como la boleta única, para no pedirle a la boleta única aquello que la boleta única no nos puede dar. No me voy a explayar sobre algunos aspectos que son siempre motivo de muy buen debate entre los constitucionalistas, pero que sobre todo en Mendoza. Mendoza necesita una reforma mucho más allá de la boleta única, una reforma constitucional, una reforma institucional, una reforma de sus leyes constitucionales. Pero esto también tiene que ver, y en esta sí me toca las generales de la ley, cuando hay ciertas cosas en las que no se puede trabajar, sí hay que avanzar en aquellas que sí se puede trabajar. Hablar del régimen, del sistema, hablar de herramientas, es hablar de quiénes votan, a quién se vota, dónde se vota, cuándo se vota, aspectos fundamentales que tienen que ver con el sistema republicano y con el sistema representativo. También sabemos, y se ha dicho muchas veces, pero vale la pena reiterarlo, no hay sistemas electorales neutros. Es decir, esto también lo dijo bien Oscar, aquellas decisiones que se toman en un sentido favorecerán más gobernabilidad y eficacia, mayor participación, menos gobernabilidad y más representación. Esto es muy palpable en los sistemas electorales sobre todo. No hay sistemas infalibles, nunca hay sistemas infalibles en materia electoral. Siempre hay subrepresentación, sobrerepresentación, no representación de algunos espacios. Y también hay algo que es muy cierto y que algo también dijo Oscar, y que tiene que ver con aquella idea colectiva de que un proyecto determinado en materia electoral, si bien puede tener su génesis, su origen en algún interés político de alguna determinada agrupación política, en ese momento quizás gobernante, una vez puesta en funcionamiento, una vez que esto comienza a andar, cobra vida propia. Cobra vida propia y se independiza absolutamente de los intereses que tuvo a la vista quien en su momento introduce estos sistemas, quizás con alguna valoración de tipo política, con algún objetivo de tipo político, y hago dos reseñas muy rápidas. ¿Sí? Creo que la ley Sáenz Peña en su momento no estaba en la cabeza, en la ley Sáenz Peña, lo que iba a ser luego el cambio fundamental que generó. Creo que la ley de primarias en el 2011 en la Argentina tampoco buscaba un objetivo, o buscaba un objetivo que luego, cobrando vida propia, fue dando otros resultados. Ser consciente de qué se reforma, de para qué se reforma y para hacerlo bien es fundamental. Claro que siempre hay errores, siempre hay dificultades, siempre hay derecho comparado al cual uno puede tomar. Mendoza, con la ley 9375, sancionada recientemente en marzo, lo que ha hecho sintéticamente es apartarse inicialmente de una habilitación que tenía la ley electoral provincial ya existente, de que el gobernador de la provincia podía introducir la boleta única por decreto. Consideró Mendoza, en este caso, que esa habilitación no era correcta porque los temas electorales no pueden quedar, digamos, en manos de la discrecionalidad de los poderes ejecutivos.
Primer gran debate que se dio en Mendoza eran sectores tanto de la academia como de la política, diciendo no es necesaria la ley si se puede hacer por decreto. Mendoza consideró, el gobierno de Mendoza, insisto, me toca las generales de la ley, pero estoy hablando desde el punto de vista estrictamente normativo, jurídico, intelectual y académico. Consideramos, analizamos y estudiamos que no correspondía introducir la boleta única por decreto del gobernador y dejar librado a los gobernadores o gobernadoras que vengan en el futuro cualquier cambio en este sentido, toda vez que la boleta única, si bien no soluciona todos los problemas, sí es un paso institucional importante para la sociedad. Y ya debía decir las 2 o 3 cuestiones que todos conocemos que benefician al electorado. Lo otro, concretamente, es que obviamente no se abandona el sistema de lista, bien lo ha dicho Oscar. Ahí estamos hablando de los sistemas electorales y no de una herramienta. La herramienta no cambia el sistema electoral como no cambia el régimen electoral, ¿sí? Y por ende no va hacia un voto por candidato y va hacia un sistema de voto por lista, pero en un formato de herramienta electoral que sin lugar a duda trae mayores beneficios que el existente. Mendoza pasa fundamentalmente de un sistema de boleta de partido fraccionable en potencia, porque en definitiva el elector en la boleta partidaria también puede entrar con una tijera, ¿cierto? Puede entrar con una regla y puede cortar por categorías de candidatos, pero esas boletas fraccionables, partidarias fraccionables en potencia, provistas por los partidos, a un sistema de boleta única no fraccionable, pero con opción de votar por tramos según la categoría de cargos y provista por el Estado. Obviamente, frente a los modelos existentes, ya los conocemos, digamos, y ustedes los conocen todos muy bien, aparte por las exposiciones anteriores, Santa Fe, Córdoba, Corremos, Cava y Salta, que tiene una particularidad en este sentido. Mendoza opta en el proyecto que envía la legislatura por el sistema cordobés, con algunas particularidades que ya las voy a señalar. ¿Qué es lo que ha dicho Oscar que me parece importante también volver a reseñar en este sentido? ¿Qué beneficio trae la boleta única, independientemente de tener muy claro que hay ciertas cosas que no las va a cambiar? Y que hay que abandonar los lugares comunes en algún momento para ser muy claros en este sentido de que no es el abandono de la lista sábana, no es... Sí, claro que no lo es. Claro que no lo es. Y hay que ser claro en este sentido. Pero también hay que ser claro que la boleta única favorece la equidad en la competencia electoral de todas las fuerzas políticas en igualdad de condiciones, que bajo el sistema actual, ustedes lo saben todos muy bien, los partidos que tienen mayor cantidad de afiliados, mayor cantidad de presupuesto, mayor cantidad de fiscales, mayor cantidad de herramientas, ¿sí? Para una elección, digamos, tienen un beneficio adicional. Acá la competencia se da en una equidad por parte de partidos grandes y partidos chicos, que se encuentran todos en este formato, el elector encuentra a todos en la misma posición, ubicados no en posiciones preferentes, nosotros en el caso de Mendoza, aplicable a las primarias y a las generales. La ubicación dentro de la boleta única tiene que ver con el sorteo que se ha hecho anteriormente en la primaria abierta, simultánea y obligatoria, con lo cual no hay una ubicación que favorezca a unos o a otros, ¿sí? Garantiza la provisión de boletas por parte del Estado, y se abandonan las prácticas distorsivas que ya todos conocemos, como el robo de boleta o el voto en cadena, que tiene sus particularidades y que quizás ya no es tan como era antes, las boletas truchas, que también existen. Disminuye el gasto, tiene razón Alfredo cuando plantea los números, pero también hay que saber muchas veces que hay que sacar también el número con la boleta partidaria, y hay que también ver que muchas veces quizás si el número del gasto de una elección separada, en este caso, como puede ser el caso en Mendoza, que se pueda dar en el año electoral siguiente, también hay que ver cuáles son los beneficios que produce para la institucionalidad de la provincia, más allá del gasto que también se pretende disminuir con la boleta. Nosotros consideramos que algunos aspectos de la boleta cordobesa no eran aspectos positivos, y por ende de esa experiencia tomamos algunas cuestiones que modificamos, y en este caso sí, me parece, las enuncio rápidamente porque también algo se ha referido con anterioridad. La casilla del voto de lista completa está acompañada en el modelo de la boleta de Mendoza por el logo del partido de agrupación política, diferente a lo que sucede en el caso de Córdoba, que lo acompaña el candidato a gobernador / gobernadora.
Se considera voto en blanco cuando no ha habido marca, ¿cierto? Y no hay un casillero de voto en blanco. Acaba de referirlo concretamente Oscar, ¿no? Y en cuanto a esto del voto por lista completa, pero la duplicación en alguna categoría, se considera que la categoría no es válida, ¿sí? Siendo válido el resto del voto si ha habido el voto de lista completa para las demás categorías de candidato. Aspectos que introducimos en el proyecto, a los cuales se sumaron algunos aportes por parte de los partidos de oposición, como por ejemplo fue el caso de la posibilidad de modificar el tradicional cuarto oscuro, como la posibilidad de distribuir dentro de los cuartos oscuros tradicionales a través de sistemas de, podemos llamarlo, esto es medio de viejo decirlo así, pero biombos, ¿sí? O separaciones que permiten una mayor agilidad en el acto electoral. Esto también se introduce en la ley con la participación. Nosotros le llamamos Vox. Claro, bueno, ese es más moderno, Vox. Biombo, yo creo que no sé cuántas personas saben lo que es un biombo, pero bueno, no me acuerdo porque era chico y mi abuela tenía un biombo. Bueno, yo también. Obviamente mantenemos la prohibición de la lista colectora y la lista de espejo, e incluso para las primarias abiertas se limita el tema de las colectoras a no más de 2 por partido, para definitivamente también salir de un debate que sabemos todos que en los sistemas electorales, en las normas electorales es un debate conflictivo. Yo insisto, no quiero quitarle tiempo ni a las preguntas ni a todo lo que pueden sumar en este panel, digamos, en estas exposiciones, quienes aquí me han precedido el uso de la palabra. Y sí diría que es verdad que siempre hay cosas para mejorar. También es verdad que quienes trabajan en este sentido se busca la mejor norma posible, se toman el derecho comparado y se busca dentro de generar, digamos, la mejor legislación posible, de manera de beneficiar el uso, en este caso, de una herramienta electoral como la boleta única. Obviamente será parte de la reglamentación, será parte de la capacitación, que en el caso de Mendoza está claramente puesto en la norma, en cabeza de la Junta Electoral de la provincia, ¿sí? Como así también algunas decisiones, como tienen que ver cuando hay muchos nombres, cuántos nombres, cuántas fotos, es decir, sigue siendo la Junta Electoral de la provincia la que va a tener la facultad y tiene en sus manos la capacitación con colaboración del Ministerio, del Gobierno y de los demás actores, digamos, institucionales. Pero acá es capacitación, o sea, reglamentación, capacitación, y como todo, es una norma que puesta en funcionamiento nos mostrará en adelante en aquello que ha sido acierto, aquellos que han sido aciertos, aquellos vacíos que puedan haber quedado para ser subsanados en el futuro, y luego la interpretación que harán los jueces cuando exista algún planteo que tenga que ver con la norma, y que así como corresponde hacerlo con cualquier norma, no solamente con una norma electoral, pero tratándose de una norma electoral, vuelvo sobre el principio para terminar, estamos de cara a aspectos que muchas veces, y acá sí hago una consideración que tiene que ver con la Nación, porque esto lo hemos expresado recientemente en una exposición en la Nación, las normas electorales, el régimen, el sistema y las herramientas producen efectos beneficiosos en la gente, ¿sí? Claro, cuando uno piensa en cuestiones beneficiosas para la gente, en países complejos como los nuestros, piensa en la inflación, piensa en la seguridad, piensa en algunos aspectos que son ciertos, pero también es cierto que mejorar la herramienta electoral mejora la representación, mejora los candidatos que presentan los partidos políticos, mejora la transparencia, mejoran aspectos que sí benefician y producen un beneficio institucional, en este caso para la provincia, y que obviamente esperamos que suceda con la Nación en algún momento. Y obviamente Mendoza, si bien viene después de Santa Fe y viene después de Córdoba, insisto, corramos Salta y Cava, la verdad es que es un aporte más, creo, institucional desde una provincia para generar un debate de mayor alcance que tiene que ver con las reformas electorales a nivel nacional. Muchas gracias a todos. Víctor, muchísimas gracias. Estás en tiempo listo para salir corriendo. Muchas gracias, te despedimos. Podés desconectarte tranquilamente. Muchas gracias, muchas gracias. Gracias, hasta luego. Bueno, abrimos unos instantes finales para debate.
con el agradecimiento especial a todos los profesores que nos han acompañado. Le pido particularmente al profesor Facundo Díaz Araujo si puede dirigir este debate final y hacer el cierre. Por favor, Facundo, adelante. Muy bien, muchas gracias, Gaby. Muchas gracias a todos los expositores que han intervenido. La verdad que estaba buscando preguntas en el chat, no he visto, ¿sí? Pero bien, no tengo yo, al menos recuerdo que haya alguna. Sí, Sebastián Vergara levanta la mano, no sé si es para hacer una pregunta. Sí, Sebastián, si querés habilitar el micrófono. Sí, ¿me escuchan? Sí. Sí, bien. Bueno, primero felicitaciones, los saludo desde la ciudad de La Rioja. Mi consulta puntualmente es para el doctor Oscar Blando. Quisiera saber en relación a su experiencia, cómo fue la performance de los partidos de las minorías o de los partidos chicos cuando se empezó a implementar la boleta única y cómo es actualmente, porque una de las objeciones que hacen algunos de los partidos minoritarios es que la implementación de la boleta única los perjudica. Así que concretamente esa sería mi consulta. Gracias nuevamente. Bueno, yo he escuchado algunos esa crítica. La verdad no la comprendo, porque, digamos, si hay alguien que en general se beneficia son los partidos chicos, que no tienen la posibilidad de la fiscalización en todo, a lo largo y a lo ancho de la provincia, que no pueden llevar las boletas a los pueblos más alejados de las grandes ciudades. Es decir, en realidad no tiene que ver con el instrumento de votación. Lo que sí a veces los partidos chicos hacen referencia es a los umbrales electorales. Es decir, que impiden a lo mejor el acceso si el umbral es alto, etcétera. Pero en general, por la boleta única en sí, no conozco. No sé si te referías a un tema puntual, ¿no? Bueno, concretamente hoy, o por lo menos he leído opiniones de representantes del Partido de la Libertad Avanza y creo que también incluso de la izquierda, o sea, de los extremos del arco político, a hacer observaciones, tal vez son infundadas, pero bueno, en principio de ahí vino mi inquietud. Está silenciado, Oscar, está silenciado. De Libertad Avanza, salvo alguna cuestión de alguna manifestación de algún dirigente nacional, no podría ser, porque Libertad Avanza en Santa Fe todavía no existe, no ha competido con ninguna elección, etc. Los partidos de izquierda, por supuesto, sí. Yo creo que hay alguna cuestión a lo mejor más conceptual, pero realmente no ha habido. En general, muchos partidos que son pequeños, porque no hay que olvidar que no solamente se compite a nivel provincial, se compite a nivel comunal, a nivel municipal. Acá hay partidos municipales, claro, ustedes saben que Santa Fe ha sido municipalista desde hace mucho tiempo. Hay muchos partidos en esos espacios, así que en general, o vecinales, no hay, y menos hay cuestiones en la justicia electoral, ¿no? En el Tribunal Electoral. Ahora, ya que no hay tantas preguntas, yo quisiera, bueno, a lo mejor tendría que haber esperado o adelantado. Lo que sí yo veo en la legislación de Mendoza, si no leí mal, era que había espacio para 2 cuartos oscuros, creo que así los denomina, como si se pudiera votar con 2 personas a la vez, digamos, ¿no? Yo acá justamente me olvidé de decirlo, pero me hago una observación importante y que me parece que debiera tenerse en cuenta en la reglamentación y eventualmente modificar ese artículo. Cuando nosotros hicimos la experiencia la primera vez y dijimos, bueno, ¿cuánto tarda un elector desde que entra hasta que sale para votar con boleta única?
sumando esa cantidad de minutos por los electores de la mesa, demostraba que podía estar hasta las 10, 11 de la noche votándose. Si había un solo box. Entonces, nosotros ahí se modificó y está puesto que por lo menos tienen que haber 3 box o hasta 5. Es decir, que esto facilita, porque cuidado, ¿no? Nosotros estamos acá, nos parece todo muy normal, nos animamos y con estos temas que no son tan comunes, pero la ciudadanía al día de la votación quiere votar y rápido. A veces inconcebiblemente, pero es así. Y este tema hay que contemplarlo porque crea problemas y malestares que después al final se computan como malestares de la boleta. Y esto se puede solucionar. En lugar de votar uno por vez, pueden votar más de uno por vez. Esto facilita y hace más rápido el sistema del proceso de elección. Una consulta le hago a Oscar también. Oscar, ¿cuál es tu opinión respecto a aspectos positivos o negativos, vos evaluarás, en torno al modelo mendocino que tiene estructurada esta boleta única y la opción de votar lista completa? En este modelo que es claramente diferente al de ustedes, que es por categoría. ¿Cuál es tu opinión al respecto? Personalmente, y en general nosotros creíamos siempre que era mejor el sistema santafesino de división por categoría, ¿no? Este fue, recordemos, un proyecto presentado por el diputado Hapkin, que actualmente es intendente de la ciudad de Rosario, y que se aprobó casi por unanimidad, no por unanimidad, pero sí con una amplia mayoría. Nosotros creíamos que este sistema por categorías como tiene Santa Fe, le da un poder, pensando lo que decía, ¿no? El sufragio es pensando el ciudadano, no la conveniencia de los partidos. Y por lo tanto, le da un margen de libertad muy grande, ¿no? Y por lo tanto, uno desde ese lugar privilegia este sentido. Además, una de las razones por qué se decía que evitaba la boleta única es el efecto arrastre. Y yo quiero aclararlo, evidentemente no cambia el sistema de la lista boleta única, digamos, lista única vertical, porque eso son las listas cerradas y bloqueadas. Ciertamente que el sistema santafesino lo que evita, sí, al dividir por categorías, es el arrastre horizontal. Es decir, que el que de mayor categoría se lleve las menores. Pero digo, como todo, hay principios y cuestiones que son favorables y desfavorables según donde se las mire. Si se privilegia el tema de la gobernabilidad, aquí también en Santa Fe ha habido varios que han tratado de modificar, o hubo debate sobre para darle al gobernador una legislatura que sea mayoritaria del gobernador, incluso algunos han planteado alguna inconstitucionalidad, etc. Pero esto es más que técnico, es una cuestión de naturaleza política. Ciertamente, elegir unos u otros sectores que privilegiamos en la representación política. Y en este sentido, por lo menos desde mi opinión, no hay que ser drásticos y cada digamos, jurisdicción debe elegir. Sí adelanto que a mí me parece que si a nivel nacional se llegase a aprobar la boleta única de papel, va a prevalecer también el sistema cordobés, para decirlo de alguna manera. Y esencialmente por el justicialismo. Creo que el justicialismo es el que quiere mantener el tema del arrastre fundamentalmente. Pero es un salto cualitativo cualquiera de los dos sistemas frente a la boleta particular. Muy bien, muchísimas gracias, Oscar. La verdad que, en primer lugar, ya cerrando en cumplimiento estricto de los tiempos que nos hemos impuesto, sobre todo autoimpuestos, así que tenemos que cumplirlos, ¿no? Fue una decisión de inicio. Agradecerle, obviamente, a Oscar, a nuestro invitado de afuera,
pero también agradecer muchísimo a la doctora Gabriela Ábalos y a esta idea que tuvo de hacer una primera actividad intercátedra, que para nosotros era todo un desafío, así que agradecerle muchísimo a los compañeros de la universidad, de la cátedra justamente de Derecho Electoral, y a Matías, a Alfredo Puebla, a Isabel. La verdad que para nosotros es un placer poder hacer este tipo de acciones y poder, digamos, poder aprovechar los recursos digitales para poder juntarnos a debatir sobre cuestiones que nos son muy, muy queridas y muy comunes. Tomo 3 puntos y a modo de cierre, la primera de ellas es este agradecimiento. La segunda, creo que, y tomo aquí palabras de Oscar, no puedo dejar de destacar 2 cosas. Primero, el rol, que algo de esto dijo Víctor respecto de cómo ha previsto la ley el sistema de capacitación. No puedo dejar de referir a que me parece que aquí la universidad, las 2 facultades que están interviniendo en este espacio, les cabe un rol central, que es asumir la condición que tienen en la transferencia respecto de la comunidad, de cómo van a ayudar en la implementación de un sistema que supone más democracia. Y creo que este es el eje, ¿no? El eje es acercarles en un momento que, a mi entender, y esto es absolutamente personal, hay una crisis de representación, pero además hay una crisis de identidad con los que hoy son nuestros alumnos, con su sistema electoral profundísimo. Asumir ese rol, asumir esa condición y asumir el desafío de ser copartícipes y ser protagonistas en un proceso donde podamos, no sé, me encantó el ejemplo de la elección inicial de los héroes argentinos como forma de vincularlos o de revincularlos con la problemática. Obviamente la tomamos como idea, todo lo que pueda ayudarnos a lograr revincular a nuestros jóvenes con la democracia y con la participación democrática y con la responsabilidad que supone un sistema de representación es bienvenido. Así que aquí tomamos, por lo menos desde la Cátedra Constitucional, y obviamente imagino que lo propio harán en cada una de las cátedras que les toca, la responsabilidad de continuar en el debate, de vincularnos con nuestros alumnos y con la comunidad en pleno para poder intentar transmitirle la relevancia del tema, ¿no? Creo que para nosotros es sumamente importante y también tenemos que hacerle saber esto a quienes van a votar, ¿no? Así que de nuestra parte, agradecidos nuevamente, un nuevo conversatorio que termina también muy, muy, muy lindo, así que yo sobre todo palabras de agradecimiento a todos los presentes, a todos los alumnos que han venido, a todos los que preguntaron, intervinieron, la verdad, muchísimas gracias. Hasta acá nomás de mi parte, Gaby. Excelente, Facundo. Bueno, damos por terminado este conversatorio. Antes de ello, le pregunto a Oscar, a Alfredo, a Matías, a Isabel, si quisieran decir algo más para cerrar. Solamente que estamos... Sí, Oscar. Perdón. Dale, Oscar, dale. No, que estamos a disposición. María Gabriela tiene mi teléfono, mi correo, así que cualquier cosa nos pueden consultar, podemos ayudar para que esa implementación sea lo mejor posible. Y reitero lo que hemos compartido todos, el rol de la universidad es fundamental en esto, y por supuesto ustedes y nosotros también desde los lugares que podemos lo vamos a acompañar. Muchas gracias. Excelente, Oscar. Te vamos a invitar seguro de nuevo porque queremos ver todos esos power que tenés armados. Queremos conocer todo ese material. Bueno, Alfredo, Matías, Isabel, ¿quieren comentar algo? Y cerramos. Matías. Está silenciado, Matías. No, bueno, me sumo a los agradecimientos y en esto que decía también, tanto repitió Oscar como en la síntesis también que Facundo hacía, creo que es importantísimo tener en cuenta todo lo que podamos aportar desde la universidad a través de este tipo de actividades que son fundamentales, pero también que nos desafía a tratar de ampliar la extensión, ¿no? En este aspecto también a la comunidad toda, para poder llegar a cada uno de los ciudadanos y bueno, creo que todo eso sirve y suma para mejorar la calidad institucional de, en este caso, nuestra provincia.
Y bueno, y estas experiencias de intercambio, de debate, son muy, muy ricas y uno sigue aprendiendo y sigue sumando aportes de otras jurisdicciones, como acá explicaba Oscar, digamos, toda su experiencia también en esto, y creo que nos ayuda muchísimo. Así que agradecer mucho, también agradecer a todos los que han organizado y a todos los estudiantes también que están presentes y que nos han tenido la paciencia también para escucharnos. Así que muchas gracias. Excelente. Isabel, Alfredo. Sí, solamente tal cual como explicaba, como decían los profes, agradecer. Nuevamente reitero mi agradecimiento y bueno, estamos en la senda del aprendizaje, porque esto para nosotros es un nuevo aprendizaje, un desafío. Y bueno, volver nuevamente a trabajar todo lo que es, como decíamos antes, la vieja educación o la instrucción cívica, acá va a ser esencial. Y de ello va a depender el éxito de de la aplicación de esta boleta única también. Estamos para acompañar y para sumar y seguir aportando en conjunto, que esto es una idea fantástica. Muchísimas gracias. Muchas gracias, Isabel. Alfredo, las últimas palabras y cerramos. Agradecer la invitación, tanto a mí como a toda la cátedra. Lo que sí, desde ya dejo propuesto un tema que está relacionado con algo que hice en mi último año como secretario electoral de la provincia, y es el hecho de generar una escuela de capacitadores dentro de la facultad. Yo creo que tendríamos que armar las tres cátedras, la de Derecho Electoral, la de Derecho Constitucional y la de Derecho Político, un cuerpo de capacitadores que en su momento lo remuneramos con los fondos que provee a la Junta Electoral, el gobierno de la provincia, para generar casualmente los capacitadores. Entonces, yo creo que lo tenemos que tomar con un poco de seriedad, reunirnos y armar una propuesta, porque qué mejor que nosotros para armar un manual de capacitación y una capacitación para capacitadores. Excelente, Alfredo, te tomamos la palabra y por supuesto Oscar va a ser de la partida. Oscar va a estar incluido necesariamente en ese cuerpo de capacitadores, porque Oscar nos va a capacitar a más de uno de nosotros. Así que por supuesto que ahí estaremos. Bueno, muchísimas gracias, damos por terminado este conversatorio. Agradecimiento especial a Antonella, a Maricel, a María José, muchas gracias por la coordinación de este conversatorio y nos quedan 2 más para terminar este primer semestre, así que en breve recibirán información sobre el conversatorio que sigue. Muchísimas gracias, gracias Oscar desde Santa Fe, un placer. Gracias Alfredo, gracias Matías, gracias Isabel, muchas gracias Facundo por el cierre, muchísimas gracias. Muchas gracias, un placer que nos hayan acompañado, muchísimas gracias. Muchas gracias.